Buenas noches, mi nombre es Moisés Vélez Flores, pertenezco al grupo 9903 en relación al derecho municipal. En este video grabación explicaré sobre las teorías del municipio concernientes a la teoría romana, legalista, justnaturalista, sociológica y relacionada a Roma. Bueno, para el preámbulo o para poder dar comienzo a esta grabación, hay que dar el concepto de qué es el municipio o los antecedentes del municipio. En mi investigación quiero dar a conocer que el municipio es una voz latina que deriva de dos locuciones: el sustantivo munus, que quiere decir carga u oficio y también función u obligación de hacer algo, y el verbo capere, que quiere decir tomar, hacerse cargo de algo, asumir ciertas cosas. La unión de estos vocablos dio origen a un municipio, con el que se identificaba a las ciudades en las que los ciudadanos tomaban para sí las cargas, tanto personales como patrimoniales, necesarias para atender lo relativo a los asuntos y servicios locales de estas comunidades. Partiendo de lo anterior y para la claridad del concepto, quiero decir que también las definiciones dadas por los estudiosos del tema y que permiten visualizarlo con amplitud para su mejor comprensión. Para algunos tratadistas, como por ejemplo Gianni, el municipio es un ente público territorial en el que se manifiestan poderes públicos independientes del Estado. Es un ente representativo de una comunidad local, es una persona jurídica, un ente representativo de un ordenamiento jurídico particular, con autogobierno y autonomía política. Para Teresita Rendón, el municipio es la identidad político-jurídica integrada por una población asentada en un espacio geográfico determinado administrativamente, que tiene unidad de gobierno y se rige por normas jurídicas de acuerdo con sus propios fines. También me gustaría explicar un poco que para que el municipio se encuentre debidamente constituido se necesitan que se reúnan ciertos elementos, en los cuales no podría considerarse su existencia si no existieran obviamente estos elementos. Hay distintas posiciones que tratan de incluir diversos componentes del municipio. Por ejemplo, la doctrina más autorizada concluye que estos elementos son la población, el territorio y el gobierno. Por ejemplo, la población es el conjunto de individuos que viven en el territorio del municipio, establecidos en asentamientos humanos de diversa magnitud y conforman una comunidad viva, con su compleja y propia red de relaciones sociales, económicas, así también como culturales. El territorio es el espacio físico determinado jurídicamente por los límites geográficos que constituye la base material del municipio, la porción del territorio de un estado que, de acuerdo a su división política, es el ámbito natural para el desarrollo de la vida comunitaria. Asimismo, y por último, también está el gobierno. Como primer nivel de gobierno del sistema federal, el municipal emana democráticamente de la propia comunidad. El gobierno municipal se concreta en el ayuntamiento, su órgano principal y máximo que ejerce el poder municipal. También en la investigación que estaba realizando, quiero dar a conocer que existe lo que es la autonomía municipal. Y esto tiene que ver que es uno de los conceptos más importantes para poder explicar el funcionamiento del municipio. Y asimismo, esto es la autonomía municipal es la capacidad para autogobernarse mediante la elección directa de los titulares de los órganos que representa el municipio, o los mecanismos de democracia directa establecidos en las leyes, asociada a la libre administración de la hacienda, la gestión de los intereses de su población, la expedición de normas que rigen la vida local y la definición de los fines colectivos, sin subordinación y directrices del Estado ni de la Federación. El carácter autónomo del municipio se encuentra reconocido por la Constitución y se refiere al modo de relacionarse con el Estado en el que se encuentra inserto el municipio y frente a los poderes federales. Es una barrera jurídica y política que se opone a estos e impide que excedan sus intervenciones en el ámbito local. La autonomía adopta tres facetas: la política, la administrativa y la financiera.
La autonomía política es la capacidad para elegir democráticamente a las propias autoridades y dotarse, por consecuencia, de gobierno propio. La autonomía administrativa es la capacidad de gestionar los asuntos locales directamente, mediante el ejercicio directo de sus funciones, la prestación de servicios públicos y la definición de la organización interna. La autonomía financiera, por su parte, es la posibilidad de contar con los recursos necesarios para cumplir con sus fines y la capacidad de disponer libremente de su patrimonio y hacienda, ordenando sus finanzas. También en la investigación realizada cabe destacar que en el marco jurídico municipal se encuentran bastantes disposiciones. Por ejemplo, a nivel constitución está el artículo 115 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que refiere que los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre, conforme a las bases siguientes. Todas esas disposiciones la vamos a encontrar obviamente en el artículo 115 de la Constitución. Cabe resaltar que esta es nuestro fundamento constitucional y quiero dar a conocer o tratar de explicar un poco sobre este fundamento. Dice en su primera fracción que cada municipio será gobernado por el ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia de esta Constitución otorga al gobierno municipal, se ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá otra autoridad intermedia alguna entre este y el gobierno del Estado. La Constitución de los Estados deberá establecer la elección consecutiva para su mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos por un periodo adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a 3 años. La postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieran postulado, salvo que lo hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Bueno, el objeto de las leyes a que se refiere esto quiere decir que las bases generales de la administración pública y municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad. También las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes, las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre los municipios y el gobierno del Estado o entre aquellos con motivo de actos derivados de los incisos C y D. Los municipios tendrán a su cargo funciones y servicios públicos, por ejemplo, agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, alumbrado público, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, mercados y centrales de abasto, panteones, rastros, calles, parques y jardines de su equipamiento, seguridad pública y los demás que las legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. Bueno, después de esto, cabe resaltar de que ya entramos un poco en materia. Ahora sí nos vamos a ir adentrando un poco más a lo relacionado a las teorías. Bueno, un poco de la investigación que realicé. En los antecedentes históricos, por ejemplo, se contempla a través de la historia cómo se ha desarrollado el concepto de polis, municipio y estado, es decir, la forma como se han estructurado las comunidades, cómo se organizaban, ya sea de una manera en donde el poder radica en la centralización o descentralización del mismo. Se observará el inicio de las comunidades como se estructuraban a través de una manera en que un grupo se establecía en forma de asambleas. Tenía la misión de discutir y resolver los asuntos de los habitantes de ese territorio
para llegar a un arreglo. De esa manera se concibe la estructura más antigua del concepto del municipio. Algunos antecedentes pues, tienen que ver con Grecia, tienen que ver con Roma, algunas teorías como por ejemplo las que vamos a ver ahorita, que es la justnaturalista, la sociológica, las teorías de Roma. Y vamos a comenzar por la teoría sociológica. Dice que esta teoría se concibe en diversas posturas, en donde el debate principal es para explicar cómo nace el municipio, desde el aspecto de la sociedad y establecer el fundamento de su creación y reconocimiento como forma de sistema de gobierno. Existiendo dos parámetros fundamentales en esta: aquellos que concibe que el municipio es una creación natural y anterior al Estado, y la otra que versa que el municipio se crea después de la creación del Estado. Por lo tanto, se analizarán estas dos vertientes. Dice que se contempla el municipio como la creación de una manera espontánea desde la concepción del Estado, que es la creación natural. Dice que siendo el origen de esta teoría la formación de la comunidad por medio de las familias, en donde éstas se empezaron a organizar debido a la constante convivencia, teniendo actividades primarias, cambiando la manera de establecer del ser humano, pasando de ser nómadas al semisedentarismo y después al sedentarismo. Por lo tanto, el Estado únicamente tiene que reconocer esta forma de organización y no crearla, sino forjarla a la forma de organización considerada como la célula de toda la sociedad, que es la familia. Cabe resaltar que por ejemplo, el inicio de toda sociedad pues inicia desde el núcleo principal, o como lo dice la sociología, ¿no? Que pues es la familia, la célula más pequeña de toda sociedad, de cualquier pueblo, pues es la familia. Desde ahí empiezan a crearse todas estas asambleas, se empieza a crear todas esas personas para poder conformar quiénes van a gobernar ese núcleo, ese grupo de personas. Entonces es ahí, desde esta teoría sociológica, que se crea el municipio. Dice que siendo la escuela sociológica una postura de esta teoría que estudia acerca de la formación natural del municipio, se contempla a la sociedad con el egoísmo del ser humano, en donde se procura el bienestar de uno sin preocuparse de los problemas de los demás y evitar comunicación o ayuda hacia esa comunidad. Y la segunda perspectiva se establece en un sentido más abierto, en donde los hombres que viven dentro de una comunidad lo que pretende es buscar un fin colectivo. Por lo tanto, existe una asociación de ideas y creencias para establecer esa forma en donde se satisfacen sus necesidades. La concepción desde el punto de vista de esta tesis del municipio es la creación natural del mismo a través de un proceso lógico, en donde primero se establecieron los grupos sociales primarios, los cuales tienen una comunicación directa y personal que se constituyen de manera natural, es decir, que no son las familias, luego pasan a ser tribus o clanes, después en gens y por último a la última forma de gobierno conocida como municipio, y esta a su vez en estado, estableciendo cuáles son las necesidades de cada colectividad, dependiendo del tiempo y la forma geográfica. Con esto se realiza una estructura para establecer el orden dentro de las comunidades. Lo anterior es por el crecimiento y progreso de las mismas. Las necesidades se vuelven más complejas, teniendo que establecer normas que vayan adecuando a esta esfera de la sociedad. Por tal motivo, el municipio es el idóneo para integrar esas insuficiencias que se van presentando. Existe otra postura dentro de la misma teoría en donde se establece que el municipio, cuando adquiere esta forma, ha tenido un cambio desde el comienzo hasta la evolución de la misma. Es decir, las comunidades van creando una manera de establecer orden y diversas actividades, como lo son los representantes de los vecinos, que a través de ellos se llegan a las necesidades de las asambleas, en donde se toman las cuestiones principales para hacer las actividades, teniendo así su origen del municipio con la integración de las familias hasta tener una necesidad de establecer normas. Ese sentido de solidaridad impuso la creación del municipio,
como estableció Aristóteles, que la comunidad son los gérmenes de desarrollo para un fin determinado. Entonces que quede claro que la teoría sociológica quiere decir que fue creada desde la célula más pequeña, que fue la familia. Después se crearon esos clanes, o poco a poco fue la evolución, ¿no? Que fueron los clanes, después las gens, hasta las asambleas, hasta posteriormente llegar a crear el municipio y del municipio el estado. Dice que Acosta Romero establece que el municipio es una realidad social que, debido a factores de defensa, tiene necesidades que se une con fines propios, regulada por el derecho, teniendo como limitante el poder del Estado, o a la inversa. Entonces vamos a continuar posteriormente con la teoría legalista. Dice que se concibe que el municipio no puede ser una creación natural por la formación de los individuos dentro de una comunidad, sino más bien esta institución política es creada a través del Estado, quien es el que le da esa forma legal para la constitución de la misma. Esta es una postura anglosajona, ya que la postura francesa tiene un punto de vista acerca del municipio, en donde se vislumbra desde el aspecto de la capacidad de concebir a los elementos del mismo, es decir, que tenga un territorio en donde se establezca una población y la cual establezca normas para la regularización de la misma. Por lo tanto, se establece el concepto del ciudad-estado, en la cual se observa una población sometida a un poder soberano, en donde se le otorgan las facultades para la toma de decisiones y que los mismos respeten dichas órdenes. Esta posición considera que el Estado, quien otorga las facultades como una institución jurídica, aunque exista previamente un asentamiento humano dentro de un territorio que ha llevado por medio del presente una división del territorio para ejercer una soberanía dentro de ese espacio, así como la forma de establecer la organización del Estado. Por lo tanto, el individuo, dotada de derechos teóricamente inviolables para el Estado, pero indefensa frente al poder omnímodo de este, el individuo es así el antecedente natural del Estado totalitario, considerando esta postura que la comunidad es la referencia hacia una postura de un gobierno autoritario, en donde se considera un poder supremo por el mismo. Por lo tanto, el municipio sirve para descentralizar el poder y, estableciendo una competencia subordinada del Estado, se utiliza para el control de los asentamientos humanos anteriores en el mismo o de una nueva creación. Esta teoría se inclina en establecer que el Estado, quien crea y regulariza el municipio, debido a que a través de él se concibieron las normas y los elementos jurídicos para su administración y la regularización del mismo. Al respecto, Gabino Fraga externó que la base constitucional sobre el municipio autorizan a concluir que ésta debe su existencia a la ley, considerando que a través del Estado es como nace la forma de organización del municipio. Entonces, para poder hacer una discrepancia entre la teoría sociológica con la teoría legalista, dice que la teoría sociológica se crea desde la célula pequeña, que es la familia, los clanes, y se va haciendo una colisión de todas esas personas hasta crear el municipio. En la teoría legalista es lo contrario. Supuestamente en la teoría legalista se dice que es la misma ley quien le da ese nacimiento, esa fundación al municipio. Luego, entonces, para que pudiese existir el municipio, primero debieron haber existido esas leyes que le dieron su creación al municipio. Bueno, posteriormente continuamos con los inicios o la teoría de Roma. Dice que en el mundo occidental este pueblo ha influido hasta en los días actuales. Y pues sí, todo viene desde Roma, todos los proyectos, todas las leyes. Tenemos nuestras bases en Roma, ¿no? Se observa que la primera constitución en donde se vislumbra la figura del municipio, Sergio Francisco de la Garza establece que la historia del municipio se inicia en Roma, en donde establece que tuvo un verdadero régimen municipal y lo implantó en las ciudades conquistadas, y de él procede y de él se encuentran sus más hondas raíces nuestro moderno régimen municipal, contemplando aquí la creación de esta figura que tenemos hasta nuestra actualidad, una manera de mantener un contacto y una relación con el pueblo y tener una oportunidad de ejercer una soberanía con oportunidad de un crecimiento con apoyo de todos.
Roma tenía la necesidad de establecer un tipo de gobierno a los pueblos que eran conquistados para imponer su regla. Por este motivo se hace la aceptación de la Munia Capere. El territorio conquistado por acto propio acepta las imposiciones públicas establecidas por este pueblo, y de esto deriva el término municipio. Los municipios tuvieron gran importancia durante la época de la dominación musulmana en la península ibérica y anteriormente, debido a que provenían los ataques de los árabes debido a la estructuración del municipio romano. Con esto se puede observar la existencia de diferentes clases de municipio por la conquista de pueblos, existiendo por lo tanto municipios romanos que tenían derecho a una ciudadanía romana, pero no políticos, los que gozaban de su propia legislación y los que adoptaban las leyes de Roma. Aquí se contemplan los elementos del municipio de la siguiente manera. Debería tener un territorio, una asamblea general que era dirigida por el consejo de un anciano, una curia que era el cuerpo legislativo el cual tomaba las decisiones. Lo anterior fue el motivo del desarrollo de este pueblo debido a la libertad local, a su forma de organización y a una comunicación más afectiva, teniendo la primicia de esta estructura que como forma de gobierno ayuda al desarrollo de la comunidad por el apoyo y que no existe intermediarios entre el mismo. El municipio romano constaba de características de ser autónomo, democrático, en donde se imponía la fuerza del más fuerte, donde esencialmente era urbano. Los ingresos que percibía el municipio en ese tiempo se tornaban en las cuestiones de propiedad del imperio y del pueblo romano, por las prestaciones de los servicios públicos, templos y los lugares de uso común. Se cobra por la explotación o arrendamiento de uso de los bienes y servicios que prestaba dicha entidad. Aprovechamientos, herencias, vacante, confiscaciones. Estos se realizaban para obtener dinero para prestar los servicios públicos que consistían en censo, justicia, policía, baños y acueductos, caminos, así como los abastos. Dichas contribuciones eran impuestos a los ciudadanos que habitaban en Roma, como los hostis, los dediti y peregrini, que estaban sujetos a dicho imperio. Durante el gobierno de Julio César, en el año 45 a.C., se expidió la Lex Julia Municipalis, que uniformó las bases según las cuales debían administrarse y estructurarse políticamente las ciudades de las que se había concedido el carácter del municipio por el Estado romano, siendo que esta es una especie de división territorial y administrativa que tenían sus autoridades administrativas o ejecutivas, teniendo la figura de alcalde y consejos municipales. En la época de los reinos españoles del medieval, durante la época del Imperio Romano, la figura del municipio se vio afectada, reduciendo su categoría a pertenecer a una parte del gobierno central. Bajo un gobierno de centralización logró que no tuvieran autonomía los municipios, desapareciendo su estructura política y quedando las funciones municipales reducida al cual templo rey, la primera elección de la historia municipal del Imperio Romano. No de esta, que la fuerza del poder romano aumentó incalculablemente gracias a la amplitud dejada a la libertad local de su gran época, se apoya en un vasto sistema de autogobierno cívico, que mientras se mantuvo su libertad municipal, floreció el imperio, y que cuando el despotismo mantuvo su libertad municipal, floreció y el imperio, que cuando el despotismo consumía rápida y fatalmente. Se observa que esa libertad local de un sistema en donde la comunidad puede mantener su contacto y ejercer un gobierno directo, que da un crecimiento y desarrollo de dicha comunidad. Continuando con lo expuesto, era vasta la información relacionada a los municipios. Cabe destacar que hay mucha la información relacionada sobre el nacimiento del municipio, el Roma, todos sus orígenes. También continuamos con el municipio en Roma, que dice que la mayoría de los autores
están prácticamente de acuerdo en que el municipio como institución de muchos siglos encargada de organizar las colectividades en sus aspectos más inmediatos de convivencia se remonta hasta la antigüedad clásica del mundo romano, por lo que el derecho público romano del creador de las instituciones del municipio. Bueno, la información o la bibliografía que utilicé fueron por lo general bastantes linkografías, que muchas fueron de archivos jurídicos de la UNAM, que es la bibliografía más recomendada para haber ejercido este presente trabajo, así como también la Constitución Política, que nuestro basamento se encuentra en el artículo 115 constitucional, asimismo con algunos temas o algunos libros que nos recomendó el profesor, que por ejemplo fue Servicios Públicos Municipales de Jorge Fernández Ruiz, y sería todo. Espero que haya quedado claro las teorías, su fundamento, su basamento jurídico del municipio, y asimismo la breve introducción que dimos al principio de lo que es el municipio. Quedo atento a sus comentarios.